Para conversar sobre este tema, César Puntriano, socio principal del Estudio Muniz. ¿Cómo está, César? Muy bien, David. Gracias por la invitación. César, celebramos normalmente más feriados. Todos queremos descansar un poquito más, aunque somos pocos los que tenemos el lujo porque el sector formal es solo el 20% del país, un poquito más. Pero ¿qué efectos produce para la economía en general y por qué es contraproducente? Tú has dicho un tema muy importante, que en realidad estos feriados solamente alcanzan a los trabajadores formales, que son trabajadores que no llegan en cantidad o en porcentaje ni al 30% de la población económicamente activa, de la gente que trabaja. Entonces, ahí hay una realidad. Estos últimos proyectos, estas últimas leyes que se están emitiendo en el Congreso en materia laboral, solamente impactan en la minoría, por un lado, en cuanto al tema de beneficios. Y por otro lado, sin duda le hacen daño a la economía. Cada feriado nos cuesta alrededor del 0.1 al 0.3 del PBI, en una situación donde la macroeconomía no está bien, no estamos creciendo como quisiéramos, y además hay que recordar que según los expertos, para generar empleo formal debemos crecer por lo menos 5%, y no estamos a la mitad. Entonces veo yo que este tipo de normas laborales revelan lamentablemente que nuestros legisladores le están dando la espalda a la realidad y a los propios trabajadores. Eso es un tema muy importante, porque al final, con más informalidad o con menos formalidad, quien se perjudica es el trabajador. Y no se tiene en mente que en el país el 90% de empleadores son microempresas. Y las microempresas están siempre al límite, ¿no? Así que estas medidas no ayudan a nadie. De hecho, entre otros proyectos también está el de contar las horas de refrigerio dentro de la jornada laboral, que el límite es de 48 horas a la semana. Con horas de refrigerio menos serían 42. También microdescansos de 5 minutos cada 2 horas. Hay de todo como en botica. De verdad esto, porque hay gente que diría, ¿pero qué va a pasar, no? Un poco de descanso para el trabajador. ¿De verdad desalienta la generación de empleo formal en el Perú? Sin duda, David. Y este tipo de proyectos tiene que ir de la mano, por ejemplo, con un proyecto que pretendía que los trabajadores que laboran por horas, los llamados part-time, que hoy día están en planilla porque cuestan menos, vayan a pasar a la informalidad. El proyecto sobre los part-time lo que pretende es darles más derechos. Claro, quizás los televidentes dirán, pero ¿cuál es el problema en darles más derechos laborales? Es que hay que ver el bosque y no solamente el árbol. O sea, lamentablemente la informalidad es tan alta que muchos empleadores viven del día. Entonces, si tú le dices al empleador, mira, vas a contratar hoy día, ¿no?, una persona por 15 horas a la semana, lo primero que se me viene a la mente es la contratación fuera de planilla por un tema de costo laboral. Sin embargo, si tú tienes un régimen menos oneroso que te permite la incorporación formal y que le da a ese trabajador, por ejemplo, acceso a la seguridad social, ¿por qué le vamos a bajar la llanta en el Congreso con una ley que lo va a encarecer? Entonces, tenemos ese proyecto. Tenemos el proyecto que tú bien señalabas de los microdescansos. Tenemos un proyecto que pretende que se les pague a los trabajadores por el tiempo de refrigerio. Tenemos otro proyecto que pretende que se le pague sobre tiempo a trabajadores que por el tipo de labor que realizan no tienes cómo controlarle el horario. Los trabajadores que laboran en campo, por ejemplo, no fiscalizados. Entonces, todo ese abanico de proyectos lo que hacen es atentar contra la formalidad definitivamente. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que tenemos pues a un ejecutivo, el ministro de Trabajo recientemente designado. Su idea es formalizar, es lo que nos ha dicho. Ok, perfecto, pero solo no lo va a hacer, pues. Con un Congreso que inclusive aprueba por insistencia sus leyes, que es lo que tú decías hace un momento, ¿no? Estas normas de los feriados, por lo menos la del 7 de junio, del Día de la Bandera, y la del 23 de julio, en conmemoración de Abelardo Quiñones, fueron observadas por el Ejecutivo y se aprobaron por insistencia. Son feriados que han venido a cambiar una ley después de 30 años. Los últimos feriados, el de la batalla de Junín, el de la batalla de Ayacucho, este del Día de la Bandera, el de Quiñones, han cambiado una norma que no se movía en 30 años, imagínate. ¿Qué necesidad, creo yo? Al final, personalmente, yo creo que si vamos a conmemorar a los héroes de la patria, hagamos pues un día cívico laborable. Claro. ¿Por qué feriado? No tiene sentido. Y de hecho también no tomamos en cuenta en los feriados a quienes cobran en el día.
porque parte del sector formal, informal, además de ser informal, cobra al día o a la semana, lo que significa que si no trabaja, no cobra. Entonces un feriado que más bien significa menos ingresos para la persona. ¿Cómo ves, en todo caso, esta aparente buena intención de la ley que incentiva la contratación de jóvenes? Mira, no quiero ser pesimista, pero yo siento que esa norma en lo laboral no va a terminar incentivando la contratación de jóvenes. Y me explico. Cuando un empresario evalúa la incorporación de un trabajador en planilla, pues hace una proyección de cuánto le va a costar, ¿no? Aquí, como bien señalabas hace un momento, se da pues la posibilidad de una deducción adicional tributaria, pero ese joven va a entrar en planilla a todo costo, y el costo laboral en el Perú está por encima del 50%. Entonces, creo yo que una norma promocional no solamente debe apuntar a un beneficio fiscal, que ya los abogados tributaristas he escuchado que lo están cuestionando, pero no solo es eso, tiene que verse el panorama de manera integral, es decir, por ejemplo, un régimen laboral promocional temporal. Recordarás que hace muchos años se emitió una ley que buscaba la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, la recordada ley Pulpín. Claro. ¿Y qué pasó con la ley? Salieron los jóvenes, creo yo, equivocadamente a protestar y el Congreso dio marcha atrás. Un joven que decía, yo no quiero media CTS, yo quiero CTS total, yo quiero mis 30 días de vacaciones. Hay que preguntarle pues a ese joven, a ese entonces joven, si terminó teniendo los 30 días de vacaciones. Entonces, creo yo que esta norma le hace un flaco favor. Además, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué jóvenes entre 18 y 29 años? Alguno dirá, es que es el sector más informal dentro de los informales, pero ¿y el de 30 y el de 35 no tiene derecho a que se promueva su contratación formal también? Nuevamente, se está mirando el árbol y no el bosque. Yo creo que la informalidad se tiene que atacar de manera integral, laboral, tributaria, facilitar el negocio, facilitar la inserción en el mercado de las compañías, de manera multisectorial. No podemos, una golondrina no hace un verano, o sea, no podemos emitir este tipo de normas aisladas. Muchas gracias, César. El tiempo siempre es tirano en la televisión. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, David, por la invitación. Y con esto cerramos, como todos los días, Gestiona la N. Nos vemos mañana viernes para el cierre de semana a la misma hora, 7:30 de la mañana. Hasta entonces.